Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 271. ¿Qué quieres? Iván se volvió sin detenerse. Adiós, señor. Hasta mañana, volvió a gritar Iván y salió del isba. La ventisca no había cesado. Echó a andar con decisión, pero de pronto pareció como si empezara a tambalearse. Esto es algo físico, pensó con una sonrisa. Era como si una especie de alegría descendiera a su alma. Sentía en su interior una firmeza infinita. Era el final de todos sus titubeos, que tan horriblemente lo habían martirizado en los últimos tiempos. La decisión estaba tomada y ya no va a cambiar, pensó dichoso. En ese momento se tropezó de pronto con algo y estuvo a punto de caerse al suelo. Se detuvo y distinguió a sus pies al pequeño campesino que había derribado antes y que seguía tendido en el mismo sitio, inmóvil y sin sentido. La nieve ya casi le había cubierto toda la cara. Iván de pronto lo agarró y se lo echó a cuestas. Viendo luz en una casita que estaba a su derecha, se acercó hasta ahí, llamó a los póstigos y al menestral, que se asomó al oír sus golpes. El dueño de la casa le pidió ayuda para trasladar al campesino a la comisaría, prometiéndole a cambio que le daría de inmediato 3 rublos. El menestral se preparó y salió. No voy a describir en detalle cómo se las arregló Iván Fyodorovich para lograr su objetivo, dejando al campesino en la comisaría y consiguiendo además que lo examinaran de inmediato un médico, al tiempo que proveía con mano generosa para los gastos. Solo diré que todo ello le llevó casi 1 hora entera. Pero Iván Fyodorovich se quedó muy contento. Su pensamiento se expandía y funcionaba. Si no hubiera adoptado una resolución tan firme para mañana, pensó de repente con satisfacción. No me habría quedado toda 1 hora para echar una mano a ese campesino, sino que habría pasado de largo a su lado sin importarme lo más mínimo que se hubiera congelado. Ahora, sin embargo, estoy capacitado para observar lo que hago, pensó en ese mismo instante, aún con mayor satisfacción. Y seguro que habrán pensado que me estoy volviendo loco. Cerca ya de casa, una duda repentina le hizo detenerse. ¿No debería presentarme ante el fiscal ahora mismo y contárselo todo? Resolvió el dilema reanudando la marcha hacia su casa. Mañana todo a la vez, se lo dijo en un susurro y extrañamente casi toda su alegría, su satisfacción consigo mismo se desvanecieron en un instante. Cuando entró en su cuarto, una sensación glacial le rozó de pronto el corazón. Era como el recuerdo, o más bien el recordatorio de algo doloroso y repugnante que se encontraba en esa misma estancia en aquellos momentos, pero que ya había estado antes allí. Se dejó caer cansado en el diván. La vieja criada le llevó el samovar. Él mismo se preparó el té, pero no lo probó. Le dijo a la vieja que podía retirarse hasta el día siguiente. Sentado en el diván, notaba cómo la cabeza le daba vueltas. Se sentía enfermo y sin fuerzas. Empezó a adormecerse, pero se levantó intranquilo y empezó a dar vueltas por el cuarto para ahuyentar el sueño. Por momentos tenía la sensación de estar delirando, pero no era la enfermedad lo que más le preocupaba. Volvió a sentarse y empezó a mirar de vez en cuando a su alrededor como buscando algo. Así ocurrió varias veces.
Por fin su mirada se quedó fija en un punto. Iván se sonrió, pero su rostro enrojeció de ira. Estuvo mucho tiempo sentado en ese sitio, sujetándose firmemente la cabeza con ambas manos, pero sin dejar de mirar de refilón al mismo punto de antes. El diván arrimado a la pared enfrente. Evidentemente había algo allí, algún objeto que hacía que se sintiera irritado, intranquilo, atormentado. El diablo, la pesadilla de Iván Fyodorovich. No soy médico, pero creo, no obstante, que llegados a este punto es imprescindible que explique al lector, aunque sea a grandes rasgos, la naturaleza de la enfermedad de Iván Fyodorovich. Anticipándome al relato, me limitaré a decir que aquella tarde se encontraba justo al borde de un colapso nervioso y que éste al fin se apoderó por completo de su organismo. Alterado hacía tiempo, pero empeñado tenazmente en resistir, aún sin saber nada de medicina, me arriesgaré a conjeturar que de hecho, con un tremendo esfuerzo de voluntad, había logrado alejar la dolencia por cierto tiempo, con la esperanza, claro está, de que acabaría superándola en todo. Se sabía enfermo, pero detestaba estarlo justo entonces, en aquel momento decisivo para su vida, cuando debía hacer acto de presencia, exponer su opinión valiente y decididamente y justificarse ante sí mismo. Aún así, había ido a ver al nuevo médico llegado de Moscú, a quien había hecho venir Katerina Ivanovna, debido a una fantasía suya a la que ya me he referido antes. El médico, después de haberle escuchado y examinado, concluyó que en efecto sufría una especie de trastorno cerebral, por así decirlo, y no se sorprendió en lo más mínimo de cierta confesión que Iván le hizo, aunque a regañadientes. En su estado, las alucinaciones son muy posibles, había dictaminado el médico, aunque haría falta comprobarlas. En cualquier caso, es indispensable que inicie un tratamiento riguroso sin perder ni un minuto, de lo contrario empeorará. Pero tras dejar al médico, Iván Fyodorovich no siguió este sensato consejo y no había querido considerar la idea de tratamiento. Aún puedo valerme, aún no me ha abandonado la fuerza. Si me desplomase, sería diferente. Entonces, que me cuide quien quiera, decidió encogiéndose de hombros. Así pues, estaba ahí sentado en aquel momento, casi consciente de que deliraba, y como ya he dicho, mirando fijamente algo que había en el diván arrimado a la pared de enfrente. Resultó de pronto que había alguien allí sentado, aunque Dios sabe cómo habría entrado, pues no estaba en la habitación cuando Iván Fyodorovich regresó de su visita a Smerdiakov. Se trataba de un caballero, o mejor dicho, de cierto tipo de gentleman ruso, de mediana edad, qui frisat les icônes, cinquantaine. Disculpe mi francés. Como dicen los franceses, con apenas algunas canas en el cabello oscuro, bastante largo y todavía abundante, y con una barba puntiaguda. Llevaba una especie de chaqueta marrón, a primera vista de corte excelente, pero ya muy gastada, confeccionada poco más o menos 3 años antes y completamente pasada de moda, en desuso entre los hombres de buena posición desde hacía al menos 2 años. La camisa de lino, la larga corbata a modo de bufanda, toda la indumentaria parecía propia de un caballero elegante,
pero más de